Saludos, apreciada audiencia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el modelo de diseño instruccional AZUR, analizando sus fundamentos teóricos, características, fases y aplicación en la ciencia, específicamente para un contenido de la física. Este modelo de diseño instruccional fue propuesto por Heinisch, Molenda, Russell y Esmaldino en el año 2003. Es un proceso que fue modificado para ser usado por los maestros en un salón de clases. Este proceso es aquel que los maestros y los capacitadores pueden usar para diseñar y desarrollar el ambiente de aprendizaje más apropiado para sus estudiantes. Se puede utilizar para planear las lecciones, así como para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El modelo AZUR incorpora los eventos de instrucción de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción, y debe su nombre al acrónimo en inglés de cada uno de sus componentes. En primer lugar, analizar a los aprendices. En segundo lugar, establecer objetivos de aprendizaje. En tercer lugar, seleccionar métodos, medios y materiales. En cuarto lugar, utilizar métodos y materiales. En quinto lugar, requerir la participación activa de los estudiantes. Y por último, la evaluación. En la fase de análisis de los aprendices se identifican las capacidades, necesidades e intereses de la audiencia. Se resalta la importancia de conocer las características generales y específicas de los participantes, tales como son la edad del grupo, nivel socioeconómico, nivel cultural, las habilidades, las competencias de entrada, la experticia en el uso de determinadas tecnologías y actitudes hacia el tema de la lección planteada, al igual que los estilos de aprendizaje. En la fase de la formulación de objetivos de aprendizaje se precisan términos de conductas observables y medibles, lo que se espera que cada aprendiz adquiera y domine al final de cada experiencia de aprendizaje. En general, se pretende determinar cuáles serán sus conocimientos, es decir, el saber conocer, sus aptitudes y valores en el saber ser, y desempeños, saber hacer. Al lograr culminar la experiencia de aprendizaje, básicamente la formulación precisa y correcta de los objetivos de aprendizaje debería evitar que la evaluación y la instrucción vayan en sentidos opuestos. En la fase de seleccionar métodos y medios y materiales, el facilitador determina la ayuda didáctica o recursos disponibles para el desarrollo de la instrucción, en función del logro de los objetivos a alcanzar. Aquí se escogen métodos, los cuales son los sistemas de pensamiento que orientan la acción educativa, medios, que son los canales a través del cual se transmite una información, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los materiales, que son los recursos educativos empleados con una finalidad didáctica. En la fase de utilizar métodos, medios y materiales, se orienta el uso adecuado de los recursos disponibles. En este caso, los métodos que se pueden emplear son conferencias, demostraciones, discusiones, tutoriales, juegos y simulaciones. Mientras que los medios pueden ser textos, imágenes, videos, audios o multimedia. En cuanto a los materiales, estos pueden ser convencionales como los libros, manipulativos como los rompecabezas, los audiovisuales y las nuevas tecnologías, que serían los materiales avalados en las TICs. En la fase de requerir la participación de los aprendices, se debe primero establecer las estrategias de aprendizaje que promuevan la participación activa. Luego, el alumno debe ser capaz de realizar procesos cognitivos superiores con el fin de lograr aprendizajes significativos. Estos procesos cognitivos van más allá que leer y escribir. Implican procesar, analizar y poder interiorizar contenidos de manera tal que se apropien de ellos y puedan luego explicarlos y ejecutarlos en una competencia. Por último, debe existir interacción entre el alumno con los contenidos, los facilitadores, con sus compañeros de cursos y con otros expertos. De esta manera se hace una retroalimentación del material didáctico y el reforzamiento del aprendizaje.
Por último tenemos la evaluación. Para evaluar se debe revisar con sentido crítico y constructivo el desarrollo de todo el proceso de instrucción para determinar los aciertos y desaciertos que pudo tener el estudiante al momento de efectuar su experiencia de aprendizaje. Luego, se debe determinar en los aprendices su nivel de aprovechamiento o logro de los resultados previstos en los objetivos de aprendizaje o las competencias planteadas con el material instruccional. También se evalúa la instrucción, midiendo la efectividad de sus métodos y recursos. Luego, se determinan las discrepancias entre los resultados previstos y los logrados al final de la instrucción. Siguiente, determinar las deficiencias de los medios, métodos o materiales usados en el diseño instruccional. Y por último, precisar en forma cualitativa el nivel de satisfacción alcanzado, tanto por el facilitador como por los participantes. Veamos ahora un caso práctico utilizando los fundamentos del modelo AZUR para el desarrollo del contenido de calor y temperatura. El primer paso es analizar a los estudiantes. Dentro de las características generales se tiene que se desarrollará en el tercer año de educación media general, dirigido a ambos géneros, con número de 38 estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 y 14 años. En las capacidades de entrada se tiene que los conocimientos previos que los educandos deben manejar son las operaciones básicas matemáticas, los despejes y las transformaciones entre las escalas de temperatura. Ahora bien, en el segundo paso se deben establecer los objetivos. Aquí se establecieron como objetivos los siguientes: asociar los fundamentos teórico-prácticos de la calorimetría y de la dilatación lineal con diversas situaciones de la vida cotidiana. Analizar los factores de los cuales depende la dilatación lineal de los sólidos y resolver ejercicios sobre la dilatación de los sólidos, capacidad calórica y conversiones entre las escalas de temperatura. Es decir, con estos objetivos se pretende que los estudiantes puedan asociar los fundamentos físicos de la calorimetría con situaciones reales de la vida cotidiana. De igual forma, resuelvan ejercicios sobre la dilatación lineal de los sólidos, la capacidad calórica y conversiones entre escalas de temperatura. Se seleccionó como medios y materiales una guía de ejercicios que podemos visualizar a continuación. Una guía de ejercicios que está compuesta por una primera parte en la que se plantean ejercicios sobre dilatación lineal de los sólidos, una segunda parte que trata sobre el equilibrio térmico y la cantidad de calor, y al final refleja un resumen de ecuaciones tanto de las relaciones de equivalencia entre las escalas de temperatura, la dilatación lineal de los sólidos y la capacidad calórica. Entre otro material se tiene un material audiovisual que consiste en un corto video en los que se explican algunos fundamentos teóricos del calor y la temperatura, así como las reducciones de equivalencia entre las escalas de temperatura, la dilatación de los sólidos y un pequeño ejercicio que se desarrolla paso por paso. De igual forma se tienen entre los medios y materiales herramientas y recursos de comunicación sincrónica y asincrónica. En la utilización de medios y materiales se tiene que las actividades se diseñaron con objetivos específicos que se enmarcan dentro de una meta instruccional. Cada tarea requiere el uso de los materiales expuestos, tanto impresos como audiovisuales. De igual forma, cada actividad dentro del desarrollo del contenido requiere la participación activa de los estudiantes, tanto individual, es decir, en la intervención en el foro, como en equipos de 3 personas, en la resolución de ejercicios mediante competencias internas dentro del aula de clases. Y finalmente, para la evaluación de este contenido programático se diseñaron criterios de evaluación para cada actividad, teniendo un foro abierto para la discusión grupal
la realización de un taller práctico grupal y una prueba objetiva teórico-práctica individual. Para más información, comunícate con nosotros a través de nuestras direcciones electrónicas. Nos encontramos en una próxima oportunidad.